Hijo de Dios en la cruz. Hoy realmente es una continuación de la serie que hemos venido desarrollando con anterioridad, que hemos llamado Llévame a la cruz. Ya tenemos algunas semanas, algunos domingos desarrollando esta serie y hemos estado siguiendo las pisadas de Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasó en los días previos a llegar a este día? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimientos se suscitaron antes que Cristo llegue a la cruz? El domingo pasado estábamos viendo el juicio de Jesús ante Pilato, donde fue condenado y llevado para ser crucificado en el monte Calvario. Y de hecho, también mencionaba que Cristo fue crucificado entre dos ladrones, ahí en esa cruz. Y también había indicado que la cruz del centro estaba destinada no a él, sino estaba destinada a un asesino. Estaba destinada a un ladrón. Esa cruz estaba destinada al enemigo público número 1 que había en Jerusalén, llamado Barrabás. Pero fue la gente que por su elección prefirió darle libertad a un hombre con esos antecedentes, ese currículum, en lugar de elegir a Jesús. Y veíamos que el día de hoy no es muy diferente. La gente prefiere otras cosas antes que a Jesús. Tal vez no eligen a un Barrabás, pero tal vez eligen a su grupo favorito, o irse para el norte, que está en todo su apogeo, o prefieren cualquier otra cosa antes de Jesús. Y no es muy diferente el corazón del ser humano el día de hoy. En los sufrimientos de Jesús en la cruz, podemos nosotros al leer comprender el dolor que Jesús estaba experimentando, y ese dolor por el que estaba pasando fue porque él en esa cruz justamente estaba pagando lo que ningún ser humano puede pagar, porque todos los seres humanos hemos pecado, hemos ofendido a un Dios santo, y no hay forma de poder llegarle al precio a este Dios. Hay mucha gente que no es cristiana y se porta mejor que un cristiano, pero al final será condenado al infierno. Y hay muchos cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, y aunque no son mejores que otros, van a estar en el cielo, y no por sus méritos, sino por los méritos de Jesús. Porque Jesús pagó el precio completo, llegó al nivel, al estándar de lo que el Padre Santo exigía. Lo sigue exigiendo al día de hoy. Y nadie puede alcanzar ese umbral. Es imposible para un ser humano. El precio más alto fue pagado en ese momento crucial, cuando Jesús es puesto, crucificado allá en la cruz. El día de hoy llegamos pues a la muerte de Jesús en esa cruenta cruz, y vamos a centrarnos especialmente en Jesús como el Hijo de Dios. Así que dicho esto, quisiera que me acompañen por favor en la lectura de la palabra, Mateo capítulo 27, versículo 45 al 56. Mateo 27, versículo 45 al 56. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: desde la hora sexta hubo oscuridad
sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Oremos al Señor. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra que registra los hechos tal cual tú lo quisiste. Estos hechos, Dios eterno, que traen luz y esperanza a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y hoy estamos reunidos para poder conmemorar este evento, el más significativo para todos tus hijos. Señor, gracias. Muchas gracias. Porque de no haber sido por tu Hijo amado, que tú lo entregaste a morir en una cruz, nosotros no tendríamos ninguna esperanza y andaríamos sin rumbo en este mundo. Sin embargo, tu amor es tan grande y que muchas veces nos atrevemos a desafiarlo o tal vez a imaginarnos que no es amor, sino que no te das cuenta de lo que pasa. Perdónanos, porque nuestro corazón es mentiroso. Y en esta tarde yo suplico, Señor, que puedas hablarnos en el poder de tu Espíritu Santo y pueda nuestro corazón ser sensible y captar, aprender lo que va a ser expuesto. De forma personal, yo reconozco mis limitaciones, que son grandes, y suplico, amado Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros. Tú conoces perfectamente lo que necesitamos saber. Te suplico que nos hables como solamente tú lo haces, Señor, y que el nombre tuyo sea exaltado sobre todo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos amados? Estamos adelantándonos de alguna forma a los pasajes finales de Mateo. Estamos avanzando inexorablemente hacia la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús, y lo que Pablo llama asuntos de primera importancia cuando él lo menciona en la epístola a los Corintios. De hecho, exactamente es 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, hablando de lo que vamos a tratar. Pablo dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado. Fíjese el orden. Porque primeramente, o sea, le está dando relevancia. ¿Sí se dan cuenta? Os he enseñado, ¿qué cosa, Pablo? Lo que asimismo recibí. ¿Qué recibiste, Pablo? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, si se dan cuenta, Pablo le está dando una
preponderancia a este acontecimiento. En el párrafo anterior de Mateo observamos pues las muchas formas que Jesús sufrió en la cruz, y ya les mencionaba al empezar que hoy quisiera centrarme no tanto en los sufrimientos de Jesús, sino exactamente en la muerte de Jesús. Los sufrimientos de Jesús definitivamente, hermanos, yo no quiero que vaya a malinterpretar de ninguna manera, porque eso lo hemos venido haciendo año tras año, pero los sufrimientos de Jesús fueron una parte esencial, hermanos, de la obra de Jesús en la cruz. Eso no tiene ningún punto de discusión, pero también su muerte fue esencial, fue vital e importante. Y a veces lo pasamos muy rápido. Por eso que hoy quiero centrarme en la muerte de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que debería ir a Jerusalén y luego en Jerusalén sufrir y después de sufrir morir. Y lo dijo en varias oportunidades. Así que tanto los sufrimientos como la muerte de Jesús, si ustedes se dan cuenta, son importantes. Si Jesús, y quiero que preste atención a esto, si Jesús hubiera muerto sin sufrir, no se habría pagado el precio total por nuestros pecados. Pero si Jesús, ahora viene la segunda premisa, si Jesús hubiera sufrido pero sin morir, tampoco se hubiera pagado el precio completo de nuestros pecados. Por lo tanto, ambas cosas son importantes. Y Mateo se enfoca especialmente en Jesús como el Hijo de Dios en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Por eso, hermanos, que hoy vamos a dedicar este tiempo a examinar la muerte de Jesús en la cruz. Esa muerte a través de esa filiación o esa relación de padre a hijo, de hijo a padre. Jesús es el Hijo de Dios que fue abandonado, fue confirmado y afirmado en su muerte. Y es lo que vamos a ver hoy. Primero quiero que veamos al Hijo de Dios abandonado en la cruz por su Padre. Esto es parte de los sufrimientos espirituales de Cristo. Imagínense ustedes, en el momento más importante, donde tal vez requería el mayor consuelo, el mayor apoyo, hablo como hombre, no lo contó. Así que yo quiero que veamos en primer lugar, que examinemos esa filiación de Cristo. El detalle importante, hermanos, aquí que debemos notar es que Jesús clama, Dios mío, en lugar de Padre mío. Mire versículo 45 al 46, permítame leerlo otra vez. Del capítulo 27, que es lo que estamos estudiando. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, cuando nosotros leemos las escrituras, vemos que pues hubo una gran oscuridad, hubo tinieblas. Y las tinieblas o la oscuridad en la Biblia siempre es una señal de juicio, siempre. Podemos remontarnos cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, estuvo cautivo. Una de las plagas que Dios mandó a Egipto fueron las tinieblas, ¿sí recuerdan? Juicio. Así que estas tinieblas o esta oscuridad en este pasaje en particular es una señal del juicio de Dios por el pecado. Es una oscuridad, hermanos, que fue profetizada, de hecho, en el Antiguo Testamento, y lo profetiza el profeta Amós en el capítulo 8, versículos 9 y 10.
Y dice lo siguiente: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Cuando leemos que habla de la hora sexta, está hablando del mediodía, las 12 del mediodía. Y así como estaba profetizado, dice el llanto de unigénito, en lo que acabo de leer aquí en Amós. Es decir, el único Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros, fue con su muerte. Ocurre a la vez de forma paralela estas tinieblas. Dice el llanto del unigénito, el clamor del unigénito. Cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos cómo hay una relación entre lo que acaba de decir Jesús y vamos al profeta. Es decir, ya se había profetizado con anterioridad qué es lo que iba a pasar. Y entonces, ¿por qué Jesús dice Dios mío, si a lo largo de las oraciones anteriores siempre había dicho Padre? Hermanos, antes de responder eso, fue durante estas 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena, que dice que hubo tinieblas, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. En esas 3 horas de oscuridad que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió la ira total de Dios por nuestros pecados. En ese momento la ira de Dios estaba descendiendo sobre él. Y es en esas circunstancias que él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A lo largo del Evangelio de Mateo, siempre Jesús hablaba de su Padre, siempre estaba hablando de su Padre y siempre se había dirigido a Dios como su Padre en oración. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi Padre, miren cómo lo dice muy explícitamente. Otro pasaje en Mateo 10:32, también haciendo referencia a lo mismo, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una vez más vemos cómo Jesús hace referencia a Dios como mi Padre, algo muy personal. Hay una afiliación ahí. Mateo 11:25 al 27 nos dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Fíjense bien, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, mire nuevamente el énfasis, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Incluso, yendo un poquito más allá, y tal vez ustedes recuerden, en el huerto de Getsemaní, Jesús se dirige a Dios como su Padre. Pero en este momento, hermanos, las tinieblas están en su apogeo. Jesús es abandonado por el Padre, y al ser abandonado clama: Dios mío, en lugar de Padre mío. Y esta es la primera y única vez, hermanos, que Jesús no se dirige a Dios como su Padre en oración. Es la única vez que lo hace. Y Mateo nos dice que los que estaban allí
no le entendieron, no le comprendieron. Mire los versículos 47 al 49, dice: algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Cuando Jesús gritó: Elí, en algunas versiones de la Biblia dice Eloí, que significa Dios mío. Entonces la gente que estaba cerca malinterpretaron lo que Jesús estaba diciendo. Porque cuando se pronuncia Elí, también tiene un sonido, la fonética tiene similar a decir Elías. Por lo que ellos pensaron, se imaginaron que Jesús en la cruz estaba llamando a Elías. A Jesús, debemos recordar esto, le quedaban muy pocas fuerzas y puede haber sido difícil de entender también. Uno de los presentes ahí se ofreció, agarró una caña y le dio un poco de vinagre para que Jesús bebiera. Pero los demás, ninguno de los demás mostraron siquiera un tantito de compasión. Se burlaron. No, déjenlo en paz, a ver si Elías viene a salvarlo. ¿Se dan cuenta cómo es el ser humano? Ahora, podríamos nosotros señalarlo a ellos, pero nosotros no somos tan diferentes. ¿Cuántas personas el día de hoy todavía siguen malinterpretando a Jesús? ¿Cuántos el día de hoy no entienden lo que Jesús estaba haciendo en la cruz? Jesús pudo haber hecho muchísimas otras cosas antes que ir a la cruz, pero no lo hizo. Y lo hizo por amor a gente como nosotros, que no tenemos realmente salvación. Lo hizo por un amor tan grande a nosotros. ¿Y cómo le respondemos muchas veces? ¿Se ha puesto a meditar en ello? Yo quiero preguntarte, ¿tú entiendes realmente lo que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Entiendes tú por qué Jesús tuvo que ser abandonado por su Padre en esos momentos de tinieblas? No fue porque Jesús hubiera hecho algo malo. Todo era por ti y por mí. No había otra razón. Jesús tomó tus pecados y mis pecados sobre sí mismo y fue abandonado a causa de nuestros pecados. Nada por causa de Jesús, sino nuestros pecados. Y los que estaban ahí malinterpretaron lo que Jesús quería expresar o estaba expresándose allí en la cruz. Y yo te digo en esta tarde, hermanos, y usted que está con nosotros, no malinterpretes a Jesús. No lo malinterpretes. Jesús es el Hijo de Dios y fue abandonado por el Padre, por ti y también por mí. Y podríamos resumir esto en la siguiente frase: el Hijo de Dios fue abandonado en la cruz para que los hijos de los hombres puedan ser reconciliados con Dios. No había forma, no había camino, no había alternativa. Jesús fue abandonado en la cruz para que los creyentes nunca sean abandonados por Dios. Por eso que me extraña cuando alguna persona se dice que es hijo de Dios y entonces si viene y dice: pastor, ¿saben qué? Yo creo que Dios no me escucha. Eso es ilógico. A una sola persona Dios le dio la espalda y no lo quiso escuchar. Fue a su propio Hijo en la cruz. Pero eso fue hecho para que cuando usted y yo podamos dirigirnos, si somos hijos de Dios, Él no nos dará la espalda ninguna otra vez.
le dio la espalda a su Hijo, pero a nosotros no nos va a dar la espalda. Así que vemos al Hijo de Dios abandonado en la cruz, pero a continuación vemos al Hijo de Dios siendo atestiguado en la cruz. El primer testimonio sale de los propios labios de Jesús cuando grita a gran voz. Versículo 50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Mateo no nos dice lo que Jesús dijo, pero el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas sí nos dicen qué frases dijo. Por ejemplo, en Juan 19:30 nos dice que una de las frases que pronunció en ese intervalo fue: consumado es. Algo que Mateo no nos dice. Esa palabra consumado es, está hablando que ha sido pagado en totalidad. Jesús gritó: he pagado por completo a favor de estos pecadores. Porque la obra que Jesús vino a hacer acá en la tierra había sido completada de acuerdo a cómo habían planificado el Padre y Él desde antes de la fundación del mundo. Jesús nació en nuestro mundo como hombre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz en obediencia perfecta al Padre y pagó el precio completo por cada uno de todos nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y aún los pecados futuros. Si Dios nos da vida, todavía seguiremos cometiendo pecados. ¿Y cómo lo pagó? Porque fue Jesús quien recibió toda la ira del Padre por el pecado de toda la humanidad allá en la cruz. Cuando Jesús gritó: consumado es, estaba diciendo: mi obra acá en la tierra la he terminado. El precio del pecado había sido pagado en su totalidad y que ahora había nuevamente sido restaurado con su Padre. Y ahora viene lo siguiente, fíjense esto: cuando Jesús gritó, y lo leíamos hace un momento, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué había pasado? ¿Por qué le dijo Dios mío y no le dijo Padre? Porque se había roto ese vínculo en ese momento. Porque sobre él estaba cayendo la ira de Dios, pagando por los pecados de toda la humanidad. No estaba en esos momentos como padre e hijo, no, estaba como juez y siendo juzgado. Por esa razón es que tuvo Jesús que decir: Dios mío, Dios mío. ¿Entiende usted eso? Pero fíjese, lo segundo que dice, y lo dice Lucas 23:46, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos esa frase, podemos darnos cuenta de esa restauración a la comunión nuevamente de hijo con el Padre. Ahora le vuelve a decir Padre, después de haberle dicho Dios mío, Dios mío. Ahora hay una restauración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez más, ahora Jesús está diciendo Padre. No le vuelve a decir Dios. Una vez más, Jesús nos está comunicando que la relación que se había roto ahora ha sido por fin restaurada. Y como hijo obediente ha completado la obra que el Padre lo envió a hacer aquí en la tierra. Después de eso, ya no está más abandonado. Jesús da testimonio de que es el Hijo de Dios con esas últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que su sufrimiento ha sido completo.
y que lo único que le quedaba después de sufrir completamente era morir. No tenía nada más que hacer para poder completar el pago a favor de usted y mío. Lo había hecho. No tenía otra cosa que hacer sino morir. Y Jesús, hermanos, a través de sus palabras, una vez más da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y luego da testimonio de que es el Hijo de Dios a través no solamente de sus palabras, sino también de sus acciones. Y Mateo nos dice que Él entregó su espíritu. En otras palabras, Jesús eligió el momento preciso de su muerte. Nadie le dijo, es hora que mueras. No, no, no. Él eligió en qué instante morir. Recuerda que dije que Jesús siempre había demostrado estar a cargo de cada paso que daba con dirección a la cruz. Que no hubo, y eso lo dije en sermones anteriores, no hubo una sola situación o una sola circunstancia que se le hubiera escapado de las manos de Dios, de las manos de Jesús. No, Jesús siempre había estado en control de todo, absolutamente de todo. Incluso nada de eso cambió aún cuando Él estuvo en la cruz. Él, estando en la cruz, Él decidió en qué momento entregaba su espíritu, es decir, en qué momento iba a morir. Jesús dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Cristo sufrió, hermanos, el justo castigo por nuestras maldades. Y cuando el pago estuvo completo, Jesús no solamente murió, sino que voluntariamente entregó su espíritu, testificando una vez más que Él era el Hijo de Dios. Al principio de su ministerio, Jesús le dijo a la gente, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para volverla a tomar. Este mandato lo recibí de mi Padre. Está en el Evangelio de Juan, lo que acabo de leer en el capítulo 10. Nadie entonces le quitó la vida a Jesús. Nadie lo empujó y lo llevó hasta la cruz a rastras. No, nadie le obligó. Nadie le obligó a permanecer ahí en esa cruz. En cualquier momento Jesús pudo haber llamado a una legión de ángeles y hubiera sido suficiente para que lo rescataran. Y si Jesús lo hubiera llamado, lo habrían hecho. ¿Por qué? Porque como Hijo de Dios, Él tiene dominio sobre todos los ángeles. Hubiera llamado, inmediatamente lo hubieran salvado. Los ángeles hubieran respondido inmediatamente, pero Él voluntariamente quiso mantenerse en esa cruenta cruz. Y la gente se burlaba de Él. Versículo 42 al 43 nos dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. La gente pensó, fíjense esto es un poco como se da el día de hoy acá, en nuestro medio. La gente en ese entonces pensó que al bajar Jesús de la cruz, probaría que Él es hijo de Dios. Pero ¿saben esto? Jesús no bajó. Jesús permaneció en la cruz. Y eso fue lo que verdaderamente demostró que Él era hijo de Dios. El día de hoy, no, es que si Jesús me hace el milagrito, entonces yo voy a creer en Él. No, no va a ser cierto. Muchas veces me han dicho, pastor, mire, si Dios me da este trabajo, si Dios me sana de esto, si Dios soluciona mi problema, yo le voy a seguir a Jesús y le voy a dar todo. No es seguro, no es cierto. No es verdad. Lo he visto muchísimas veces.
No una ni dos veces, muchísimas veces. Jesús, la única razón por la que permaneció fue porque Él fue obediente completamente a su Padre. Permaneció en la cruz entonces en obediencia a su Padre. Y también permaneció en esa cruz por amor. ¿A quién crees? A ti y también a mí. Por eso permaneció. Como alguien lo expresó, no fueron los clavos, sino su amor lo que lo mantuvo allí en esa cruz. Y en el momento mismo que Jesús decidió, dijo: en tus manos encomiendo espíritu. La gente se aferra: no, yo es que no me quiero morir, y van a consolarle: échale ganas, tú vas a seguir. Qué buena manera de echarle ganas, ¿no? O sea, no. Todos nosotros no podemos hacer nada en contra del día y la hora en que Dios ya definió. Es lo que nos falta muchas veces, pensar. Échale ganas, vamos a ir a comer al Pollo Loco, no te preocupes, tú vas a salir de aquí. Y ya no sale. Pero con Jesús no pasó eso. Jesús dijo: ya me toca, así que en tus manos encomiendo mi espíritu. Adiós, bye. Nadie le quitó la vida, hermanos, sino que Él la entregó, porque como hijo de Dios tenía la autoridad para dejarlo y tenía la autoridad para volverlo a tomar. Y esta autoridad, lo leíamos hace un momento, la recibió de su Padre, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y así que Jesús no solamente atestiguó que es el Hijo de Dios por lo que Él expresó con sus palabras, sino también por las acciones, en este caso entregando su espíritu en el momento preciso que Él así lo definió. Y cuando clamó a gran voz, dice, entregó su espíritu, cumpliendo el último requisito que el pecado exige de todos modos: murió por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, tenía que cumplirse también en Jesús. Tenía que morir, aunque la muerte no tiene más poder que Jesús, lo sabemos definitivamente, pero por eso tuvo que morir. Cuando Jesús, hermanos, fue reconocido como el Hijo de Dios, por las últimas palabras que salieron de sus labios, también por esa acción final de entregar su espíritu, por esas señales. Hubieron otras señales adicionales, señales milagrosas que acompañaron a la muerte de Jesús. Y quiero que veamos esto en los versículos 51 al 53 de este capítulo 27 de Mateo. Dice: en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Hubo un tremendo terremoto y las rocas se partieron. Por eso digo que hubo un terremoto, porque las rocas se partieron. Es difícil que las rocas se partan. Si hay un temblor de 3.5, de 4, no se parten. Tiene que haber sido un terremoto. Yo sé que muchos de acá son de Monterrey y nunca tienen nada que ver con los movimientos sísmicos, pero déjeme decirle que yo sé lo que le estoy hablando. He estado presente cuando ha habido así movimientos muy, pero muy fuertes. Así que tiene que haber sido un terremoto. Versículo 52 dice: y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que, hermanos, hubo una señal milagrosa con las tinieblas, ¿verdad?, que inundaron la tierra de 12 a 3 de la tarde, mostrando que Jesús estaba en ese momento sufriendo el castigo completo por todos nuestros pecados. Y hubieron 3 señales milagrosas que tuvieron lugar en el momento de la muerte de Jesús, atestiguando que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y lo acabamos de leer. La primera señal milagrosa fue que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahora, quiero que entienda esto, hermanos. Era una cortina
muy grande. De altura tenía unos 18 metros, de 18 a 20 metros aproximadamente. O sea, no era una cortinita que se te cayó, le pusiste mal, pues ahí los taquetes. No. Esta cortina pues era pues para durar para siempre. Entonces, una enorme cortina, 18 metros. De ancho eran 10 metros. Y de espesor, para que usted tenga una idea, eran 10 centímetros. O sea, no era una cortina que de 5 milímetros, no, 10 centímetros de espesor. Usted se imagina, o sea, no estaba hablando de cualquier cosa. Entonces, fíjense, alguien de repente probablemente podía estirar la mano y agarrarla y romper la cortina esa. ¿Usted cree con las dimensiones que le estoy diciendo? ¿Un ser humano podría haber hecho eso? No, pues me voy a subir y le voy a... No, nadie podría, ¿verdad? Ir y rasgarlo de arriba a abajo. No, esto tiene que haber sido una obra sobrenatural, una obra de Dios. Este velo es el que protegía, o esta cortina es la que protegía la entrada a la sala interior del templo. ¿Qué significaba esto? Si esa cortina significaba que usted y yo estábamos separados completamente de Dios, no teníamos acceso a Dios, separados por nuestros pecados. Y entonces cuando se rasga ese velo, esa cortina de arriba a abajo, Dios estaba mostrando el camino de regreso hacia Él. Decía, he aquí, los pecados suyos han sido pagados, ahora tienen acceso nuevamente ante mi presencia. Es lo que estaba pasando en ese momento. Dios estaba mostrando cuál había sido las consecuencias de haber pagado por completo por nuestros pecados mediante la muerte de su Hijo. Mateo nos dice que esto sucedió justo en el momento de la muerte de Jesús, mostrando estos dos eventos que están conectados claramente. Entrega su espíritu, muere, y en ese momento la cortina, el velo del templo es rasgado. El libro de Hebreos, por su parte, también conecta, hermanos, el rasgado con la muerte de Jesús. Fíjese lo que dice Hebreos 10, 19 y 20. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se dan cuenta cómo hay esa conexión entre la muerte de Cristo y lo que Él estaba haciendo? Ese camino que Él había abierto para que usted y yo hoy podamos disfrutar de ser llamados hijos de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. La única forma es Jesús. En segundo lugar, dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y esta definitivamente fue una señal de gran poder, de la presencia misma de Dios ahí. Era una señal, además de eso, no solamente de poder, sino también, ¿saben de qué? Era una señal de advertencia y juicio. Usted no ha estado nunca tal vez en un terremoto, no estoy seguro, pero creo que la gran mayoría no lo ha estado. Cuando la gente está en medio de un terremoto de 8, 8,5, 9, ¿saben qué hace la gente? Comienza a llorar, no sabe a dónde ir y comienza a estar desesperada. Dios, no nos castigues. Dios, ten misericordia. Y esos son los gritos de toda la gente que nunca quisieron saber nada con Dios, dicho sea de paso. Los cristianos pues decimos, sí, Dios sigue en control. Si hoy me toca, amén, ya de una vez estoy en la presencia del Señor, ni me preocupo. ¿Para qué? Voy a estar mejor allá. Y si no, pues ayudaré a mi prójimo en todo lo que sea necesario, o en todo lo que yo pueda. O sea, vivo o muero, le pertenecemos a Cristo. Hermanos, entonces este terremoto, el terremoto no es un milagro en sí mismo, pero ¿saben qué es el milagro? Que ocurre en el mismo momento de la muerte de Jesús. Ese es el milagro, va ahí estrechamente, porque lo que ella está diciendo, mira, esta es una señal, te estoy mandando una señal de advertencia, te estoy mandando una señal de juicio.
Los que estaban allí escucharon a mi hijo y se burlaron. Pues fíjense cómo son las cosas. Fíjense quién tiene el control de todas las cosas. Mi hijo murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vida eterna tendrán aquel que ha creído, pero aquel que no ha creído ya ha sido juzgado porque no ha creído en el Hijo de Dios. También dice eso la Biblia, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, en tercer lugar, aquí hay algo interesante. Dice que los sepulcros se abrieron y los cuerpos fueron resucitados. Imagínense, los sepulcros se abren y los cuerpos de muchas personas santas o creyentes resucitaron. Ahora bien, la forma como está redactado esta parte es un poco como misteriosa, pero creo que debemos entender lo siguiente, que la resurrección de estos hermanos no tuvo lugar sino hasta después de la resurrección de Jesús. De hecho, hermanos, la Biblia en otros pasajes llama a Jesús las primicias de los resucitados de entre los muertos. 1 Corintios 15 es lo que dice, que Jesús es la primicia, es decir, el primero. Entonces creo que nosotros deberíamos de leerlo de esta manera. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Más o menos el orden tendría que ser así. Entonces, el terremoto y la apertura de los sepulcros habían ocurrido justo en la muerte de Jesús. Jesús es el precursor de la resurrección. Luego, después que Cristo resucitó, varios otros resucitaron ahí, inmediatamente. Y esto es una muestra de ¿qué? Es una anticipación de la resurrección que va a venir, que va a acontecer cuando Cristo venga por su iglesia una vez más. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? No, aunque usted no quiera, Él va a venir. Yo sé, algunos dicen, ay, no, que necesito ponerme a cuenta. Deberías ya estar a cuenta. Si no, no deberías salir de esa puerta, sino estar a cuentas con Dios. Hoy podría suceder. Ahora, estas cosas, hermanos, que estamos narrando acá, no suceden cuando una persona muere. De hecho, ninguna de estas cosas había sucedido antes, ni ninguna ha vuelto a suceder de la manera como sucedió en el momento preciso que Jesús murió. Y supongo que podría haber un terremoto aleatorio con la muerte de alguien, pero el rasgado del velo fue un evento histórico único. Y la resurrección de los santos que habían muerto, los creyentes, ciertamente no va a volver a suceder hasta que Jesús regrese. Mis hermanos, el velo rasgado nos muestra una cosa. ¿Y saben cuál es? Que Jesús venció el pecado. Los sepulcros abiertos y la resurrección de los creyentes nos muestran, ¿saben qué cosa? Que Jesús venció a la muerte. Sí, Jesús fue abandonado como hijo de Dios allá en la cruz al pagar la pena por nuestros pecados. Pero cuando se pagó el precio completo, Jesús fue confirmado como el Hijo de Dios, y por sus propias palabras, por sus propias acciones y por las señales milagrosas que acompañaron cuando Jesús murió. O sea, van correlacionadas todos estos hechos. Así que hay una certeza grande. Pero hermanos, finalmente Jesús fue confirmado como el Hijo de Dios
por alguien más. ¿Saben por quién? Por el centurión y otros que estaban con él allá en la cruz. Dice, así que quiero ir primero con el centurión. Porque el centurión, hermanos, él afirmó que Jesús era el Hijo de Dios. Mire versículo 54, ahí nos dice, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Probablemente usted ya sabe o ha escuchado que el número 7 es un número bastante importante en la Biblia. El número 7 habla de la perfección. El número 7 habla de la finalización o lo completo, que no le falta nada. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con esto, pastor? Bueno, quiero decirles lo siguiente, que esto que estamos leyendo es la 7ª vez que Jesús es afirmado como el Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo. Dice, a ver, primero, Dios afirmó a Jesús como el Hijo de Dios en su bautizo, cuando recién empezaba su ministerio. ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? En segundo lugar, cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo, a él oíd. ¿Se acuerdan? Segunda vez. Tercera vez, los demonios afirmaron a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Quién es con nosotros? Hijos de Dios. O sea, ¿se acuerdan ustedes? Fue en los sepulcros, para que recuerden un poquito más. La 4ª vez los discípulos afirmaron que era el Hijo de Dios cuando Él calmó al viento, a la tormenta, ¿verdad? A la tempestad. Afirmaron que era el Hijo de Dios. En quinto lugar, Pedro afirmó que Jesús era el Hijo de Dios cuando preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ustedes, le dijo, la gente dijo los profetas, Elías, y comenzaron ahí. ¿Y ustedes quiénes son? Y Pedro sale adelante y dice, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. La 6ª vez, hermanos, Jesús afirmó que era el Hijo de Dios en su juicio ante Caifás. Lo acabamos de ver hace una semana. Y ahora el centurión y los que están custodiando a Jesús ven estas señales milagrosas y entonces dicen, no puede ser posible que un hombre muera, y comienza a suceder todo esto. Y ellos dicen, en verdad, este era el Hijo de Dios. James Boyd señala que en realidad hubo 5 milagros asociados con la muerte de Cristo en la cruz. Número 1, las tinieblas, el oscurecimiento del cielo o las tinieblas. Número 2, el rasgado del velo del templo. Número 3, el terremoto que abrió pues a muchas tumbas. Número 4, la resurrección de muchos creyentes que habían muerto con anterioridad. Y en quinto lugar, dice, el quinto milagro es este grito del centurión que dijo de Jesús, ciertamente este era el Hijo de Dios. Y para él dice que este fue el mayor milagro de todos. ¿Por qué? Porque está hablando de un incrédulo que no tiene nada que ver con Jesús, que no lo había tal vez escuchado nunca, porque los romanos no tenían nada mucho que ver, que digamos, con los judíos. Pero al ver todo esto que estaba aconteciendo, dijo, verdaderamente o ciertamente este era el Hijo de Dios. Ese día, hermanos, habían otros testigos también allí. Y Mateo menciona a las mujeres que estaban observando todas estas cosas, pero desde a distancia. Mire el versículo 55 al 56, dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas son, hermanos, las mujeres que ministraron a Jesús mientras él vivía. Estas son las mujeres que lo vieron sufrir y morir.
Estas son las mujeres que observaron nuevamente y verán dónde están o van a enterrar a Jesús. Estas son las mujeres que regresarían a la tumba el domingo por la mañana temprano. ¿Para qué? Ellas tenían la intención de ungir su cuerpo con perfume y con especies. Ellas fueron las últimas de los seguidores de Jesús, pero también las primeras en su tumba. Ellas fueron las últimas que lo vieron a Jesús ahí en la cruz, pero también fueron las primeras de verlo, el Cristo resucitado. Fueron las últimas testigos de la muerte de Jesús en el Viernes Santo, y luego fueron las primeras testigos de la resurrección gloriosa en la mañana de Pascua. Esas son las mujeres. Jesús es el Hijo de Dios, como vemos. El Hijo de Dios que fue abandonado, que fue atestiguado y afirmado en su muerte. Fue abandonado por el Padre. Fue incomprendido por la gente mientras estaba sufriendo la ira de Dios. Pero a la vez fue el que pagó la totalidad del castigo por nuestros pecados. Fue atestiguado como Hijo de Dios a través de las palabras de Él, pero también a través de las acciones y a través de las señales milagrosas que acompañaron su muerte, como mencioné hace un momento. Y fue afirmado como Hijo de Dios a través de las palabras del centurión y el testimonio de las mujeres que estaban observando a la distancia. Si Jesús fuera simplemente un hombre común y corriente, entonces, ¿saben qué? No importaría que muriera en una cruz. De hecho, antes que Jesús muriera en una cruz, muchos otros hombres habían muerto también crucificados en una cruz. Pero también muchos otros morirían después de Jesús, crucificados en una cruz. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, que fue abandonado por el Padre, cuando murió allá en esa cruz, lo hizo por una sola razón, por ti y por mí. No más. Entonces, eso hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Hace unos años atrás, les conté sobre un hombre, creo que eran unos 7 años aproximadamente, les conté esta historia que voy a volver a contar el día de hoy. Había un hombre que trabajaba en la sala de dirección de los rieles para los trenes. Cuando venía un tren, él sabía dónde dirigirlo, según a dónde tenía que ir. En una oportunidad, él decide llevar a su hijo pequeño a su trabajo. Y estaba en la caseta. Pasaba un día normal. Pero era un niño pequeño y corriendo y para un lado y para otro. Cuando de pronto el niño cae en un área de los rieles donde no podía salir y el tren comenzaba a llegar, venía a toda velocidad. Y él solamente en ese instante podía hacer 2 cosas. Podía mover los rieles y desviar para que el tren no pasara por encima de su hijo, pero al desviarlo podía descarrilar a ese tren por la velocidad en que venía. O lo segundo es que pase por encima de donde estaba su hijo. Y pensó, si yo lo descarrilo, voy a salvar a mi hijo, pero toda la gente que viene en ese tren va a morir. Él prefirió que el tren pasara por encima de su hijo para que la gente que estaba en el tren permanecieran con vida. Y cuando pasa el tren, la gente ni siquiera le había caído el 20 de lo que este hombre había hecho. Y él se da cuenta que había salvado a gente que en ese momento estaba haciendo chistes y riéndose
a gente que estaba fumando sin el mayor reparo y gente que estaba viviendo toda su vida sin que nada le importara lo que acababa de pasar. Solamente el Padre sabía el dolor y el costo que tuvo que pagar para que el resto sea salvo. La indiferencia muchas veces del ser humano también es igual. No sabe el costo de lo que el Padre tuvo que pasar al entregar a su propio Hijo a morir en una cruz. No solamente morir, sino también ser receptor de toda la ira de Dios por culpa de nuestros pecados. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta ilustración de alguna manera nos sirve para poder ver cómo muchas veces nosotros somos indiferentes. La gente es indiferente frente a lo que el Señor, a lo que Dios ha ofrecido. Pero lo más hermoso de esto es que Jesús, hermanos, no se quedaría en el sepulcro, sino que al tercer día se daría la prueba final de su filiación, de su relación con su Padre. Dice Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero de momento Jesús está muerto. Sus seguidores, sus discípulos se estaban lamentando, mientras tal vez sus enemigos estaban regocijando. Judas, lleno de remordimiento, se ahorcó. Los ángeles del cielo, cuando Jesús entregó su espíritu, los ángeles como que contuvieron la respiración y el mundo entero estaba a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Jesús fue a la cruz y conquistó el pecado y conquistó la muerte y conquistó el infierno, pero ¿qué precio tuvo que pagar? Que esta tarde, hermanos, nosotros podamos admirar la obra de Jesús, el Hijo de Dios, y podamos asombrarnos por tanto amor que fue entregado a favor nuestro, de pecadores malvados como nosotros, y que esta reflexión sea la que nos lleve a una profunda adoración. El sufrimiento de Jesús en la cruz te muestra cuánto Dios te ama. Te muestra el gran amor de Dios el Padre, que envió a su Hijo a sufrir y morir en tu lugar. Te muestra el gran amor de Jesús el Hijo, que Él se ofreció a venir voluntariamente a este mundo, a morir y decir: hazte a un ladito, yo voy a pagar por ti. Fueron tus pecados y fueron mis pecados los que pusieron a Jesús en la cruz. Y por eso, hermanos, el sufrimiento de Jesús siempre va a exigir una respuesta de arrepentimiento y de fe a todo aquel que escucha estas buenas nuevas acerca del asombroso sacrificio que hizo por ti y por mí. Jesús pagó una deuda que Él no tenía. Yo tenía una deuda que no podía pagar. Yo y tú tenemos esa deuda. Yo y tú, o tú y yo, necesitamos que alguien lavara nuestras vidas de nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos cantar con alegría los cantos que cantamos antes de empezar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó la deuda que yo nunca pude pagar. Él solamente en ese instante podía hacer dos cosas. Podía mover los rieles y desviar para que el tren no pasara por encima de su Hijo, pero al desviarlo podía descarrilar a ese tren por la velocidad en que venía. O lo segundo es que pase por encima de donde estaba su Hijo.
Y pensó, si yo lo descarrilo, voy a salvar a mi hijo, pero toda la gente que viene en ese tren va a morir. Él